En este video le vamos a cambiar el eje a este rotor. Vamos a reutilizar el mismo rotor, ya que no tenemos un eje nuevo para instalarle para nuestro motor. Vamos a reutilizar este eje que comprende las mismas medidas tanto de diámetro como de largo y el paso de la rosca. Así que quédate en el video que ya comenzamos. Este eje, de esta forma como está dañando los bujes de este motor y entonces debemos cambiar el eje, ya se encuentra dañado. En este caso yo no voy a reemplazar bujes, sino que lo que voy a reemplazar son cada una de las tapas de nuestro motor, que ya viene con su buje cada una. Vamos a necesitar conocer la medida que nosotros tenemos desde aquí hasta acá. En este caso yo voy a utilizar el calibrador. Voy a utilizar el calibrador para medir y vamos entonces a tomar en cuenta esa medida, la que nosotros encontremos aquí, para dejarlo igual, ¿ok? Aquí me dice 45.85. Es posible que ustedes no lo vean muy bien, pero aquí lo estoy viendo bastante alineado. Entonces, lo que yo voy a hacer es bloquear esa medida. La voy a bloquear y voy a apagar temporalmente el calibrador. Entonces, ya teniendo yo mi medida, es cuando nosotros podemos sacar ya nuestro eje. Vamos a golpear. Lo que necesitamos es prácticamente proteger lo que es el cuerpo del rotor. Entonces, ahora sí, vamos a introducir aquí. Vamos a ver si lo podemos sacar pronto. Falta un poquito más. Aquí ya nosotros tenemos el eje fuera, el eje dañado, y aquí tenemos ya nuestro rotor, el cual prácticamente no se golpeó, está casi igual a como estaba antes. Ahora miren, este rotor no está entrando a presión a como debería ser. Yo no debería de poder mover el rotor así como lo estoy moviendo. Esto no es normal. Él debería de entrar a presión, así como lo logré sacar, pero obviamente eso debe ser porque nosotros lo hemos lijado y obviamente, aunque sea muy poquito, pero siempre se pierde diámetro y lógicamente se pierde presión, ¿verdad? Entonces, de una sola vez lo voy a sacar y vamos a hacer algo. Como nosotros ya conocemos esta medida, aunque me había reflejado 84, 45.84, pero esta es prácticamente la distancia que debe de haber entre el inicio de nuestro eje, que está por acá, y la cara lateral de nuestro rotor. Entonces, vamos a utilizar esta medida, la vamos a marcar por aquí. No tiene que ser exacto. Ahora lo que vamos a hacer es medir todo lo que es el ancho de nuestro rotor. Esta medida es prácticamente todo el ancho de nuestro rotor. Y esta marca que yo hice por acá es nada más y nada menos donde inicia nuestro rotor a trabajar. Entonces vamos a marcar aproximadamente ahí. Lo que nosotros vamos a necesitar es este ancho. Lo vamos a necesitar y ya les voy a decir para qué. Nosotros tenemos aquí 17. Esto tampoco tiene que ser tan exacto. Esto tiene que ser aquí, más o menos así. A ver, lo centramos, este mismo valor lo centramos y lo marcamos aquí. Ojalá lo puedan ver ustedes ahí. Entonces, miren que más o menos esta distancia, yo la tengo ahí. Nosotros vamos a usar esta medida de aquí, esta medida de aquí. Ya les voy a decir para que no se preocupen. Voy a utilizar esta prensa para sostener el eje. Entonces voy a utilizar también este pedacito de madera para que me ayude a no dañar lo que es el eje, a no golpearlo. Vamos a sostenerlo por acá. Y ahora voy a trabajar con la sierra. Con la sierra. Ustedes pueden tener una sierra como esta también en casa. Entonces, donde yo voy a realizar mi trabajo, será
en la zona donde ya marqué. Entonces, estas muescas prácticamente no se van a ver, van a quedar a lo interno de nuestro rotor, ¿ok? Entonces, voy a empezar a hacer unos cortes leves en ángulo casi de 45 grados y así lo voy a hacer en todo alrededor del eje. Es así, más o menos, como debe quedarles a ustedes si ustedes llegan a tener este problema, ¿ok? Es así como vamos a hacer los cortes y luego los vamos a hacer en un ángulo de 45 grados contrario al ángulo que ya tenemos, ¿ok? Entonces voy a girar el eje levemente, vuelvo a poner la maderita y como ustedes pueden observar, es algo similar lo que ustedes van a hacer. Ahora vamos a tomar un poquito de Zener para hacer una limpieza. Tomamos nuestro eje y no importando que se borren las marcas que hicimos con el marcador anteriormente, aquí nosotros ya tenemos el resultado. Ya con esto nosotros tenemos acá el resultado de nuestro trabajo, de las muescas que les había dicho. Entonces, aunque yo introduzca el rotor, aunque yo lo introduzca, aquí el rotor nunca va a quedar con la presión que necesitamos. Pero si para ustedes llega a ser suficiente solamente hacerle las muescas y que ustedes logren que el rotor quede con la suficiente presión que se necesita, lo dejaríamos ahí. De lo contrario, lo que tendríamos que hacer es colocar un pegamento. Entonces vamos a intentarlo ahorita. Dijimos que tenemos 45.84. 45.84. Dejémoslo ahí, no hay problema con eso. Prácticamente esa es la medida que nosotros tenemos en nuestro eje, ¿verdad? De aquí, desde donde comienza, de la parte delantera del eje hasta ahí. Es decir, que nosotros ahí debemos colocar nuestro rotor, ¿ok? Entonces, ahí, miren. Entonces, esa medida, dejémosla ahí, ya la tenemos y ni siquiera necesitamos encender el calibrador porque el calibrador conserva la medida y aparte de eso, físicamente hablando, ahí está la medida. Entonces podemos apagarlo y conservar esa medida. Y lo que nos hace falta entonces es hacer una mezcla de un pegamento que es epóxico y vamos entonces a hacer un poquitito nada más, no es mucho lo que tenemos que hacer, es un poquito de pegamento. Vamos a hacer una pequeña mezcla, ¿ok? Entonces hacemos esa pequeña mezcla. Este pegamento es el que nos va a ayudar a dejar fijo nuestro rotor en el eje. Es un pegamento epóxico. Venden en diferentes lugares este pegamento. No les muestro la marca porque no creo que sea correcto mostrarla. Ahí lo tenemos, miren. El pegamento lo estoy mezclando muy bien y esto nos va a ayudar a que nuestro rotor quede totalmente fijo, ¿de acuerdo? Entonces, en las muescas, precisamente en las muescas es donde nosotros vamos a aplicar el pegamento. Ahí, miren. No más allá de eso, solamente en las muescas. ¿Ya se fijaron? Ahí, ¿de acuerdo?
Y antes de que este pegamento seque, lo apartamos y ya traemos con nosotros nuestro rotor. Entonces lo vamos a girar y a medida que lo giramos, lo vamos ubicando en su lugar. Ahora, como aquí nosotros ya tenemos la medida, solamente nos vamos a aligerar a colocar nuestro rotor donde debe de ser. ¿Ok? Ahí vamos, ahí vamos. Y ahí lo tenemos. Miren, ahí lo tenemos. Estamos exactos. Y esta es la medida, miren. Esa es la medida, ¿de acuerdo? Ahí vamos a dejar nuestro rotor. Ahora, ustedes pueden elegir dejar ese poquito de pegamento ahí o tratan de quitárselo, pero yo en realidad se lo voy a dejar porque no vaya a ser que en el intento de quitar el remanente de ese pegamento vaya a mover la posición del rotor. Recuerden que la posición del rotor debe de ser originalmente a como viene de fábrica para no tener problemas con el tema del desfase magnético. ¿Por qué? Porque un rotor que esté descentrado de su respectivo estator, lo que provoca es un desfase magnético que perjudica lógicamente con la velocidad y a la vez con el flujo de la corriente y también provoca recalentamiento. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? A dejar secar este pegamento. Si el cliente o si ustedes mismos necesitan ya su ventilador, denle 5 horas para que este pegamento les dé buen resultado. Aquí ya estamos después de 24 horas y lo que vamos a hacer ahorita es observar si nuestro rotor realmente pegó con mucha fuerza, con la presión que necesitamos. Y ahí tenemos el pegamento ya seco, obsérvenlo. Está bastante seco ya el pegamento y lo voy a tomar muy fuerte y voy a tratar de hacerlo girar y realmente no puedo hacer que gire el rotor a como estaba antes. Miren, voy a sostenerlo y fíjense bien en esto, en esta parte de acá. Lo voy a sostener el eje, pero el rotor está dando vuelta junto con el eje, ¿ya vieron? A pesar de que yo lo sostengo acá con mucha fuerza, este rotor está bien, pero muy fijo aquí, ¿ok? Entonces vamos a corroborar también la medida, encendemos y bueno, ahí tenemos los 45.81 milímetros, que básicamente son 45, casi redondeado a 46 milímetros, los que debemos tener acá. Yo tengo enllavado aquí la medida, la tengo enllavada y medimos y ahí lo pueden ver ustedes, está en el mismo sitio donde lo habíamos dejado antes. Tenemos la misma medida, es decir, que nuestro rotor está en el sitio que debe de ser. Entonces, ya para hacer pruebas, voy a empezar a armar. Bueno, tuve que hacerle estos espaciadores para poder armarlo porque resulta que los espaciadores originales ya se dañaron. Entonces, vamos a ponerle esto. Estas son las arandelitas de ajuste. Y ok, ahí lo tenemos. Y ahora vamos con este. Esto fue otro que tuve que hacer, este complemento. Aquí lo tenemos y su arandelita de ajuste también. ¿Qué más nos va a hacer falta? Nos va a hacer falta lubricar también, ¿ok? Vamos a ayudar de este trocito de tela para poder lubricar aquí, ya que no queremos manchar la mesa, ¿no? Entonces, ya le ponemos un poquito de lubricante. Por aquí también aplicamos, aquí adelante. Vamos a hacer lo mismo con la tapa delantera. Recordemos que este buje se dañó, el de la tapa original, y yo estoy colocando esta tapa en reposición de la otra. No cambié el buje, sino que directamente cambié toda la pieza. Y vamos a aplicar un poquito de aceite también aquí en este buje trasero. Ya habíamos limpiado un poco el buje, pero no habíamos lubricado todavía. Ok. Entonces, ahora que ya lo tenemos ahí, casi listo, ponemos esto acá, colocamos el eje, vamos a aplicarle un poquito también de grasa
aquí al eje. Permítanme un momentito. Vamos a buscar esa grasa. Por aquí la tenemos. Le vamos a aplicar un poquito. No es aplicarle el montón, sino solamente lo necesario, ¿de acuerdo? Nuestro rotor tiene que quedar totalmente centrado con el estator, ¿ok? Entonces, en un próximo video vamos a hacer un cálculo, o mejor dicho, yo les voy a enseñar cómo es que debemos o cómo podemos hacer o proceder para calcular los espaciadores cuando solamente tenemos el eje y no sabemos cuánta distancia hay de la tapa hacia prácticamente el rotor, ¿ok? Es decir, de acá para acá, nosotros vamos a hacer un video para que sepan cómo es que hacemos esa medida de los espaciadores, ¿ok? Aquí ya estamos cerrando. Y aquí donde podemos ver nuestro motor, ahí está prácticamente suave el eje. Miren ustedes cómo gira solito. Y una cosa que quiero que observen, algo muy importante, es la centricidad de nuestro rotor con respecto al estator. Les voy a acercar la toma para que ustedes observen en este sector, acá, miren, aquí, ahí se puede ver el sobrante, por decirlo así, las partes laterales del rotor, que son estas partes lisas de los extremos, es lo que nosotros podemos ver aquí. Ahí, eso quiere decir que si esto está sobresaliendo, tanto de este lado como de este lado, que no lo podemos visualizar, eso quiere decir que nuestro rotor se encuentra centrado con el estator. Y lo que significa eso es de que nosotros no vamos a tener ningún desfase magnético, es decir, que toda la corriente la vamos a aprovechar, ¿ok? Entonces, ya teniendo nosotros, ya teniendo nosotros esto armado, llegó el momento de hacer nuestra prueba para ver si funciona o no funciona bien nuestro rotor después de que quedaba totalmente desajustado en el eje, ¿ok? Y ahora que ya lo hemos pegado de la forma en que ustedes ya pudieron ver, ya nosotros podemos entonces realizar las pruebas. Entonces, miren, aquí tengo el toma, lo conectamos, le damos energía, ahí tenemos energía y ya podemos entonces echarlo a andar. Ya como ustedes pueden ver, ya he hecho andar nuestro motor, lo embragamos al oscilador y ahí pueden ver ustedes cómo está haciendo su trabajo. Y ahí tenemos trabajando nuestro motor, ¿de acuerdo? Ahí pueden ver ustedes. Todo está trabajando bien, no hay recalentamiento, no hay nada. Todo está trabajando muy bien. ¿Ok? Espero que les haya gustado este video. Y si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en preguntar, en consultar, que aquí estamos para servirles a ustedes. Y como veo que llegaste al final, entonces aquí te dejo otro video que te puede interesar.